En capítulo 12 del libro de 2 de Corintios, Pablo nos continúa hablando de él conviene gloriarse, no en él mismo, sino en Dios. En el 2 de Corintios capítulo 10, versículo 17 nos dice que el apóstol Pablo, que si se va alguien a gloriar, gloríese en el Señor. Pero ahora nos vamos a hablar que Él se gloriará mayormente en sus debilidades. No sin antes hablarnos sobre, del versículo 1 al 6 del capítulo 12, sobre experiencias sobrenaturales que Él había tenido. Y dice que hacía 14 años antes de escribir este libro, o sea, en el año 46 al 48 después de Cristo, habiéndose él convertido hacía poco, Dios lo tomó en su propio cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, en el cuerpo o en el espíritu, y él fue entonces arrebatado, o sea, la palabra arrebatado viene de la palabra harpazo, que es la misma palabra que se utiliza en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, en referencia a la iglesia, que la iglesia será arrebatada cuando suene la final trompeta. Y entonces la palabra nos enseña de que él fue arrebatado en dos lugares. Primeramente en el versículo 2 nos habla hasta el tercer cielo, que es la habitación de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y luego nos dice que el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso. El paraíso es un lugar, vamos a decir, un jardín paradisíaco, que es casi en referencia a lo que vemos en el libro de Génesis capítulo 2 y 3. Pero también nos habla de que el Señor Jesucristo, cuando murió y descendió al entorno de la tierra, allí pues vemos que fue con el hombre, con esta persona, con el ladrón, y dijo entonces que allí pues él iba a estar con Jesucristo en el paraíso. Entonces vemos que estos pueden ser dos lugares, en el versículo 2 y el versículo 4, o puede ser el mismo. Sinceramente no tengo opinión certera sobre esto. La palabra nos enseña diciendo en el versículo 5 de tal hombre, o sea de Pablo mismo, hablándolo de una manera poética, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y Pablo dice que para que él no se gloriase en toda la revelación que el Padre le había dado por el Espíritu al apóstol Pablo, el Padre le da entonces un aguijón en su propia carne, para que no se exaltase desmedidamente, según versículo 7, le dio un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vemos aquí, mi hermano, que el Dios Padre utiliza al enemigo para traer un aquejo al cuerpo de Pablo, para que de esta manera Pablo no se gloriase en sus revelaciones y que tuviera algo que le recordase la debilidad de su cuerpo y de esa manera mantenerlo humilde. Y eso lo vemos también en el libro de Génesis, donde Dios hizo eso mismo con Jacob, que le descoyuntó la cadera y de esa manera cogeó toda su vida para recordarle el encuentro que él había tenido con el ángel. Asimismo, entonces nos dice el versículo 9 que él había orado 3 veces pidiendo al Señor que removiese este aguijón, pero el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amado, eso es bien importante y quiero que hagamos hincapié en esto, que es en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas, es que Dios se glorifica. Entonces dice la palabra en el versículo 10 que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Y voy a hablar más de eso en el próximo, la parte 2.